Durante muchos años, el trabajo de técnico parece tener una meta muy clara: conocer el producto, resolver el problema y lograr que todo funcionara. Pero hoy, las empresas ya no solo buscan comprar tecnología, buscan continuidad, crecimiento, resultados, acompañamiento y soluciones que realmente entiendan lo que necesitan para avanzar. Y es ahí donde el rol del técnico comienza a transformarse, porque ya no basta con conocer una herramienta, una licencia o una plataforma. Ahora es necesario entender cómo esa tecnología impacta las ventas, la operación, los costos y los objetivos del negocio. Los modelos de servicios, suscripción y consumo han cambiado por completo la forma en que las empresas adquieren tecnología. Ya no se trata solamente de vender una solución y despedirse, sino de construir relaciones de largo plazo, generar valor constante y acompañar al cliente en cada etapa. Y para lograrlo, los perfiles técnicos han tenido que evolucionar. Pasar de ser expertos en productos a convertirse en consultores capaces de escuchar, analizar y traducir necesidades de negocio en soluciones reales. Y para hablar de este cambio, hoy nos acompaña un invitado que conoce de cerca el camino entre la parte técnica, la preventa, los servicios y la consultoría estratégica. Está con nosotros el ingeniero Emanuel Morales, gerente de soluciones Microsoft Cloud en CompuSoluciones, quien nos ayudará a entender por qué el conocimiento técnico sigue siendo fundamental, pero hoy necesita ir acompañado de una visión mucho más cercana al negocio y al cliente. Si alguna vez te has preguntado cómo puede evolucionar un perfil técnico para generar un impacto más grande en las empresas, este es tu podcast. Hola, yo soy Mariana. Y yo soy Miguel. Y juntos te acompañaremos a descubrir cómo la tecnología, cuando se entiende desde el negocio, puede convertirse en una herramienta para crear relaciones, oportunidades y crecimiento. Bienvenidos a Yonet Conecta. Y para entrar de lleno en el tema, hoy nos acompaña alguien que ha dividido esta transformación desde distintos frentes: soporte, preventa, servicios profesionales y soluciones cloud. Está con nosotros el ingeniero Emanuel Morales, gerente de soluciones Microsoft Cloud en CompuSoluciones, especialista en acompañar equipos y clientes para convertir la tecnología en oportunidades de negocio. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en Yonet Conecta. Muchas gracias a ustedes, Mariana, Miguel, por la invitación, y es un placer estar con ustedes para poder platicar y conversar un poco acerca de la evolución de los ingenieros a través de los modelos de negocio. Es un gusto tenerte aquí, Emanuel. Y antes de comenzar, para quienes todavía no tienen el gusto de conocerte, me gustaría que pudieras presentarte y contarnos un poco sobre quién es Emanuel Morales y cuál es tu papel actualmente en CompuSoluciones. Claro que sí. Manuel Morales es una persona apasionada en la tecnología. Realmente tengo 13 años de experiencia en el mercado. Me gusta mucho la tecnología porque nos ayuda a romper barreras que sin ella nos llevaría mucho tiempo el poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces realmente es como cómo convertimos realmente un esfuerzo que nos llevaría demasiado tiempo hacia una mejor solución en este sentido, ¿no? He estado en puestos, como bien lo mencionaban, de temas de consultoría, temas de más de preventa, y actualmente, como ya mencioné, lidero la parte de Microsoft en roles de preventa, soporte y servicios. Entonces, ahí es donde estamos de momento. Emma, me parece muy interesante cómo nos comentas que has visto la tecnología desde diferentes frentes y justo eso me lleva a pensar que muchas veces tenemos una idea muy específica de lo que significa un perfil técnico. Pero bueno, en ese sentido muchas personas imaginan que un perfil técnico solamente se enfoca a resolver problemas o a dominar una sola herramienta. Desde tu experiencia, ¿qué significa realmente un perfil técnico hoy? Claro, y ahí es importante identificar que no los perfiles técnicos son iguales. Si bien hay perfiles técnicos que sí pueden ser totalmente técnicos porque operan detrás de, ¿no? Pero hay perfiles técnicos como los que nos toca liderar y con los que nos toca platicar día a día, es con los que van de cara al cliente, ¿no? Entonces, en ese tema es donde tenemos un poquito más de resistencia, porque los ingenieros están muy enfocados a solucionar, trabajar con tecnología, pero si bien es necesario empezar con una base sólida, es también importante tener una base lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque al día de hoy muchas veces muchas soluciones ya son generadas por inteligencia artificial, incluso muchas propuestas que llegan, los clientes las arman con inteligencia artificial, ¿no? El usuario que la va a estar utilizando, entonces no hay un contexto completo o real de lo que se puede estar armando, ¿no? O de lo que se puede estar promoviendo.
Entonces, el tener esa base sólida y la lógica, pues en el técnico va a ayudar a que realmente identificar la necesidad real para poder avanzar en el proceso, ¿no? Ok, pero sí es muy interesante porque al final, o sea, sí, tal vez hay gente que se especializa nada más en como que ser técnico, pero al final, yo siento que tarde o temprano tienes que aprender sí o sí del lado del cliente. O sea, no puedes quedarte solamente con, yo sé lo técnico y ya, porque al final muchas de las soluciones vienen acompañadas también de las necesidades del cliente. O sea, luego llega la inspiración por ese frente de que dices, ok, tal cliente necesita esto, y gracias a eso te empiezas a mover por diferentes lugares para entender cuál es la solución que necesita realmente. Pero bueno, con todo esto, ¿en qué momento te das cuenta que ya no basta solo saber configurar una solución, que también necesitas entender cuál es la ansiedad del negocio del cliente? De hecho, es muy interesante lo que acabas de decir, Miguel, porque si bien hay roles, como lo dijimos, más técnicos, incluso desde un puesto puntual, ¿no? Ese mismo rol también necesita entender las otras áreas de negocio. Entonces, realmente, por más técnico que sea, necesitas hacer ciertas habilidades para desarrollar ese potencial, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Normalmente cuando necesitas diseñar una solución, es cuando lo haces sin tener una sesión de entendimiento, de descubrimiento con el cliente, pues tu lógica te dice, pues, bueno, pues empieza a revisar por este lado, empieza a revisar tal solución, tal vez vamos a ir con algo más conocido. Sin embargo, es importante, de hecho, entender el por qué están solicitando el cambio, ¿no? ¿Por qué necesitan moverse de un punto A a un punto B? Y eso va desde muchas veces, a mí me encanta cuando entro en las sesiones con cliente y te dicen cómo es su empresa, te empiezan a llevar por medio de cuál es el proceso que quieren mejorar. Entonces tú vas armando todo el rompecabezas y decides, ok, entonces vas entendiendo, claro, tu cabeza por dentro va diciendo, bueno, esta solución, pero después te dicen tal vez otro punto que necesitan cubrir y dices, esta solución ya no aplica. Entonces te empiezas a mover y a navegar en ese tema y es demasiado interesante cómo escuchas al cliente y la percepción y las soluciones van cambiando en tu cabeza, ¿no? Y ya, obviamente, una vez que tienes toda esa información, tu trabajo como arquitecto, como ingeniero, es armar la mejor solución con todo esto que te comentó el cliente y que te platicó, ¿no? Me parece muy padre cómo mencionas eso de, o sea, el poder entender y vas brindando una solución y cómo va evolucionando conforme se van ampliando las necesidades del cliente. ¿No? Y es que durante mucho tiempo a lo mejor la tecnología solamente se vendía como un producto, una licencia, un servidor, un equipo o simplemente la implementación. ¿No? Pero, ¿qué cambió con la llegada de los modelos de servicio y suscripción? Sí, ahí me das un poco en la edad, porque realmente con estos 13 años de experiencia justamente me tocó este modelo, ¿no? Si bien justamente antes o cuando yo empezaba era mucho el tema de vender proyectos grandes. Entonces justamente el proceso era una venta de 3 a 6 meses, ¿no? Esa venta de 3 a 6 meses se lograba, se cerraba satisfactoriamente, y una vez que terminaba ese proceso de venta y de entrega, lo que pasaba era que, pues, ya quedaba todo en las manos del equipo de delivery, ¿no? Ya no, normalmente, no tenías que involucrarte más allá, ¿no? Este, hasta que, pues, tocara la renovación. Ahí ya nos acercábamos, pues, un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio del modelo de suscripción? Pues que realmente ya es un proyecto vivo, 100%, ¿no? El modelo de suscripción hace esto y justamente también por el tema de que, eh, pues, se parcializa toda la parte, ¿no? Entonces es muy bueno porque optimizas el, el recurso del cliente tal cual, ya es un costo operativo para él, pero realmente le vas dando la solución, ¿no? Entonces, ahí es muy importante en el modelo de suscripción, pues sí estar muy pegado con el cliente para poder, acompañarlo durante este viaje, ¿no? Incluso hay metodologías en la cual tú tienes que estarle, acompañando de cierta manera y con ciertos roles con el cliente para saber que estás cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Ok, sí que está interesante porque, o sea, si hice ese cambio, o sea, justo de decir, bueno, es este proyecto, te queda tal cual como tú dices, pero ahora es un paga y mientras vas pagando, recibes el servicio. Que justo quería hacerte una pregunta un poquito más, o sea, desde tu perspectiva, que tú cómo viste este cambio,
Porque, o sea, sí, por lo menos para mí como consumidor, sí fue la diferencia de que ver que productos que eran tal cual de que tú lo comprabas y se quedaba como tuyo, ahora pasaron a ser una suscripción, un servicio con ciertos beneficios y ciertas ventajas. Quiero saber tú cómo lo viviste ese cambio. Y de hecho lo vivimos todos, ¿no? Que prácticamente, o sea, desde rentar una película hasta pagar una suscripción de streaming, ¿no? Entonces, básicamente creo que es el mismo modelo solamente a nivel empresarial, el cual adoptamos, ¿no? Es como vamos evolucionando en general la tecnología. Está muy interesante es el cómo hacerlo porque te hace estar más cercano al cliente, ¿no? Es lo que nos ha ayudado. Yo lo viví muy padre porque al final del día era, llevabas un proyecto, te deslindabas, te decían, oye, muy padre, quedó la solución, se implementó y demás, ¿no? Y ahí quedaba el proyecto y pues era un proyecto que tú recordabas, ¿no? Pasaba un año o 2 años. Entonces, bueno, tengo este caso de éxito, ¿no? Fue hace 2 años. Entonces, ahora con este modelo, tú dices, bueno, mira, hice la adopción de este cliente hacia los servicios que necesitaba. Entonces, realmente tú te quedas y ya no es como lo ves en el pasado, sino más bien lo ves diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues el cliente actualmente está vigente, eh, está más cercano, ese mismo cliente te pide cercanía y te pide que le des o que le ofrezcas nuevas soluciones para cubrir ciertos puntos de su operación. Entonces, realmente creo que ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Está muy padre la dinámica, cómo se convierte a un proyecto único o por así decirlo, a un proyecto que va evolucionando contigo, ¿no? Ok, y justo teniendo en cuenta eso, o sea, de que ahora es un proyecto que evoluciona junto con la empresa del cliente. ¿Qué diferencia notaste entre vender una solución y acompañar al cliente dentro de un modelo de servicios administrados a uno de consumo recurrente? Y de hecho estamos como en otra punto de partida, porque estábamos en un modelo de venta única, ¿no? Pasamos a un modelo de suscripción y en este momento justamente se está viendo que algunas empresas ya no están quedándose en el modelo de suscripción. Algunas ya le están diciendo, te vendo pago por uso, ¿no? Hay soluciones de Microsoft que realmente ya, este, antes se vendían como una licencia, pero ahora dices, oye, no, pues a pesar de que sea cierto producto, yo te lo puedo entregar, te puedo dar las dos opciones, ¿no? ¿Cuál te conviene más? Entonces, realmente aquí lo importante y donde entra realmente lo valioso para el cliente es que tú puedas hacer una oferta tal cual de un servicio administrado. No para todos los productos tienes que hacer una oferta de servicios administrados porque sería demasiado extenso, pero sí para la necesidad puntual del cliente y que le cubra el mayor de sus necesidades, le puedes llamar una oferta de servicios administrados para tú también ser más rentable, ¿no? Porque al final del día, al momento de todo esto ser pago por uso, pues está muy variable el tema de, pues, cuánto me va a consumir, si va a ser o no rentable para mí, también como proveedor. Entonces, realmente ahí también es muy importante como tener esa parte de diseño de un servicio administrado para poder apoyarle a seguir adoptando la tecnología. Y adicional, creo que algo muy importante en esta evolución es cómo estamos cerca del cliente. Incluso es tal vez necesario o muy relevante tener a alguien con actividades de Customer Success, ¿no? O incluso algún puesto, porque al final del día es una persona que está separada de la operación, que no es juez y parte y que te puede dar mucha visibilidad ante el cliente de qué está sucediendo, ¿no? Me parece muy padre porque sí, justo como decía Miguel, incluso a todos nos tocó pues, este proceso de evolución, ¿no? Pero moviéndonos un poquito, por ejemplo, hacia la parte de la preventa, a veces creo que es fácil caer en hablar de las características técnicas con el cliente, ¿no? De las capacidades o especificaciones, pero ¿cómo se aprende a traducir todo esto en beneficios que realmente le importan, por ejemplo, a un director, a un gerente o incluso a un dueño de la empresa, que a veces no están como tan de lleno con toda esta parte técnica? Eso creo que es lo más difícil para el ingeniero de inicio, cuando realmente lo sacas de su zona de confort, ¿no? Donde tú le dices, ok, vamos a tener una sesión, pero no la vamos a traer con tu par, ¿no? O no la vamos a tener con tu par del ingeniero que está del lado del cliente, sino más bien es una sesión donde realmente va a estar un CEO o un financiero, ¿no?
Entonces, eso es lo importante, ¿no? Cómo tus habilidades te ayudan a crear un enganche con los problemas que tienen cada uno de ellos, ¿no? A ellos no les va a interesar si te cubren 1000 capacidades el producto o la propuesta de servicios. A ellos los que les va a interesar es qué problemas les está resolviendo, ¿no? ¿Qué problemas se van a quitar ellos de la cabeza y qué necesidades les vas a cubrir para poder, pues ahora sí pasar a, a- a un punto ideal donde ellos quisieran estar, ¿no? Entonces realmente sí es todo un reto y es una habilidad que se trabaja, ¿no? Es una habilidad que poco a poco tienes que desarrollar y trabajas en el día a día. Claro, son soft skills que puedes ir desarrollando con temas de cursos, pero también el tema de estar manteniendo ahí la experiencia, pues es algo muy relevante, ¿no? Pero creo que sí es importante retomar eso de que casi siempre se toma, o sea, la decisión es con alguien financiero, alguien más del lado no técnico, sino de todo el manejo de la empresa. Y a veces pasa que, por ejemplo, no sé, yo tengo un servicio de nube, ¿no? Y a lo mejor yo quiero contratar algo más grande porque siento que es lo que mi empresa necesita, ¿no? A lo mejor no es eso. A lo mejor yo necesito que sea otro tipo de servicio, que se cambie a otro esquema de cobros, no sé. Entonces, justo ahí me entra mucha esa duda de porque el cliente a veces tiene su duda específica, ¿no? Dice, yo quiero esto porque es lo que necesito. Pero tú que eres alguien técnico, puedes analizarlo y decir, no, es que necesita algo más. ¿Cómo identificas la necesidad real antes de darle una solución al cliente? Sí, normalmente lo puedes hacer con las entrevistas, que te digo, platicas con el cliente. No, normalmente nosotros trabajamos con un esquema de decir, no vamos a obviar, no vamos a trabajar lo que el cliente nos dice, vamos a cuestionar, vamos a preguntar, ¿no? Básicamente varía dependiendo del contexto, pero como bien dices, creo que hay muchas veces que pues el cliente está apagando incendios, ¿no? Entonces el cliente está apagando incendios, pero no ve que en el piso uno tiene una bomba a punto de explotar que como no le dio ninguna señal, realmente no le está poniendo atención. Entonces, desde este lado tienes un poco más de visibilidad de todo lo que sucede en el mercado, ¿no? Entonces, eso te puede dar un poco de, de ventaja competitiva, pues para poder direccionarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como sí tener ese acercamiento con estas entrevistas y marcos de trabajo. Hay marcos de trabajo en los cuales son 1000 preguntas, por así ponértelo, y ves temas de seguridad, temas de compliance, temas de varios temas. Entonces, con esos marcos tú vas adoptándolos con tu cliente. No todos los clientes son iguales, entonces tú vas adoptando los que sean convenientes y ahora sí identificas, ok, entonces sí era lo que me mandaron o más bien hay que este, posicionar algún otro punto para que ellos al menos cumplan o al menos lo tengan sobre la mesa y que puedan decidir de manera correcta, ¿no? Ok, Manuel, y por ejemplo, retomando un poco tu respuesta, donde nos mencionabas que justo, pues es como un tanto complicado el reaccionar del momento en el que solo eres el perfil técnico a cuando ya tienes que empezar a tener estas conversaciones comerciales, financieras. Em, ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen justo los perfiles técnicos al comenzar a participar dentro de conversaciones comerciales o de preventa? Pues uno principal es el tema de no saber posicionar la solución cubriendo la necesidad. Creo que ese sería el punto base, el punto medular. Porque por más producto o solución que tengas, si no te adaptas al cliente, pues realmente no estás cubriendo su necesidad, ¿no? Podemos tener una solución que sea la mejor del mercado, pero si tu solución no es flexible, seguramente va a estar solamente adaptada para 2 o 3 clientes, ¿no? Eh, y, y no quiere decir que esto sea malo, sino que tal vez puedes estar como en, en un rubro donde realmente no sea ni siquiera una participación con el cliente que debas tener, porque al final del día no va a avanzar, ¿no? Entonces, también otro tema o errores comunes que pasan es pues obviar también mucho lo que entendiste o lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, justamente en temas de soporte, que es ya un tema postventa, sí es importante ir a validar, por más que te diga, solamente quiero que me hagas, vamos a poner un ejemplo muy, muy común, ¿no? Que me crees un usuario. A ver, ok, entonces
eh, por más que sea solamente hacer una acción sencilla, tal vez el objetivo de él era otro, ¿no? Donde realmente podrían interactuar entre empresas, etcétera. Entonces, realmente creo que ahí el punto es, pues, muchas veces del 100% de solicitudes que te puedan llegar o de proyectos que te puedan llegar, si obvias, si obvias en todos, un 50% te va a hacer retrabajar mucho. ¿Por qué? Porque vas a mandar una solución, vas a mandar una propuesta o vas a mandar un servicio tal cual y realmente van a decir, pues es que aquí falta contemplar tal cosa, ¿no? Ok, entonces retrabajamos y volvemos a hacer. En el mejor de los casos sí podemos llegar al punto en el que digas, pues después de todas las interacciones, pues sigamos al punto. Pero tal vez haya otras donde después de todas las interacciones el cliente te dice, no, ya no quiero nada porque no entendiste mi necesidad, ¿no? Entonces corremos ese riesgo, ¿no? Y justo me gustaría tocar eso un poquito porque, a ver, yo creo que un perfil técnico siempre trae la mala, no sé cómo decirlo, pero trae esa mala costumbre de explicar todo tal cual lo aprendió. O sea, decir, este servicio hace esto, y puede hacer tantas consultas y ocupa tanto de memoria y se gasta tanto, que a lo mejor el cliente pues no entiende todo eso, ¿no? Porque él solo quiere encontrar una solución para su negocio, más no quiere saber a nivel técnico que lo preocupa. Y como dices, eso puede llevar a que a lo mejor el cliente diga, no, pues ya no quiero nada, ¿no? Porque no te entendí y siento que quieres tener algo que tal vez ni es. Entonces, ¿qué habilidad recomiendas o crees que necesita desarrollar alguien que quiere pasar de una base muy técnica a poder pasar a todo esto, a poder venderle a un cliente? Sí, mira, para alguien que tiene una base técnica muy sólida, creo que el tema crítico es el tema de comunicación asertiva, ¿no? El tema de comunicación asertiva y empresarial, pues es crítico aquí, ¿no? Porque tú no puedes, son dependientes tal cual, la comunicación y el conocimiento, ¿no? Entonces, tú no puedes diseñar una buena solución si no tienes un conocimiento por mejor comunicación que tengas, pero tampoco puedes posicionar un buen producto para cubrir una necesidad si en este caso no sabes comunicarte de manera correcta, ¿no? Entonces eso te va a ayudar mucho el tema de la comunicación, yo diría que es el punto crítico y partiendo de ahí, pues bueno, hay otras habilidades como la empatía para poder desarrollar, que son los puntos que podrían apoyar al perfil que ya tiene una base muy sólida. Pero si también no tienes una base muy sólida que ahorita puede pasar muchos días, bueno, cierto trabajo lo dejo a la inteligencia artificial porque ella tiene todos los conocimientos, pero pues tampoco, porque aquí sí es muy importante mencionar que la inteligencia artificial se equivoca. O sea, prácticamente tú tienes que tener criterios para poder decir, ok, puedo tomar una base de la inteligencia artificial, pero el conocimiento también es crítico. Entonces, realmente creo que esas dos son las más importantes, la comunicación y el conocimiento para poder trabajar unas propuestas pues atractivas, ¿no? Ok, pero justo eso, a ver, dijiste algo que me hizo sentido ahorita que lo dice, que, o sea, la IA se equivoca, ¿no? Y ocupa siempre a alguien técnico, pero dentro de este rubro, ¿qué tanto impacto ha tenido la IA para ayudar a gente que tal vez no es muy técnica o tal vez para ayudar a gente que es técnica pero no tiene esas habilidades de comunicación? Sinceramente, creo que la IA sí puede ayudar demasiado. El tema está en que para que la IA te ayude, pues tienes que saber utilizar la IA, ¿no? Entonces, ese es el punto medular, ¿no? Si quieres utilizar la IA para que te ayude para otras cosas, para temas más profundos, más técnicos o más de comunicación, pero no sabes cómo funciona la IA, entonces realmente ahí estamos en un problema, ¿no? El punto base aquí es, sí puedes fortalecer tus habilidades con la IA, pero para eso necesitas principalmente saber utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Decirle, pues bueno, ¿sabes qué? Incluso la misma IA puede ayudarte a ayudarla, ¿no? Entonces puedes incluso generar prompts, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo ya generé tal cual una propuesta para mi cliente, pero el objetivo de esta propuesta va a durar 20 minutos. Necesito que me ayudes a generar un speech para poder darle en ese tiempo, ¿no? Pero va a estar este perfil, ¿no? Entonces, si son 2, 3 perfiles, necesito hacer ciertas preguntas en ciertos puntos críticos para poder hacer que interactúen ellos, ¿no? Para poder
solucionar dudas, cuál es el punto que sería importante tener su validación. Entonces, hay temas que ya van más al punto de qué tanto estás solicitándole a la IA para que te pueda orientar de manera correcta, ¿no? Porque si tú se lo das como muy general, la verdad es que te va a generar una propuesta. Incluso tú podrías pasarle tu propuesta técnica, ¿no? Y decirle, oye, dame una presentación de esta propuesta técnica. Entonces te va a dar una presentación, te la va a dar bien, porque pues la IA cada vez va mejorando, pero al momento que te la dé y tú se la presentes al cliente, pues el cliente va a decir, no, pues esto está hecho con IA, ¿no? Entonces básicamente es como, oye, pues no, o sea, más bien ellos necesitan esa asesoría de tuya como experto y no de la inteligencia artificial, ¿no? Y al final creo que todo termina en lo que nos dices, el tener el conocimiento y el saber aplicarlo. O sea, ya sea en una consultoría o incluso en el uso de la inteligencia artificial y tener ese criterio para descartar que sí y que no se queda, ¿no? Pero bueno, Inge, ya para cerrar, si este episodio se quedara con una sola idea para quienes nos escuchan, ¿cuál te gustaría que fuera? Ok, pues hay muchas, pero creo que relacionado con este tema es muy importante, ¿no? Yo quisiera decirles a todos, pues, que la IA puede procesar información, la IA puede ayudar a hacer actividades recurrentes y actividades eh, de manera sencilla, pero lo que la IA no puede reemplazar es el criterio, es la experiencia y es esa empatía y sensibilidad que tenemos con los clientes y nuestro buen criterio para diseñar una solución. Wow, qué Manuel, o sea, wow, qué gran forma de cerrar este episodio, sin duda, y qué gran forma de ver a la IA y sobre todo a la inteligencia humana. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta visión, por ayudarnos a entender que la evolución tecnológica también implica evolución humana, comercial y estratégica. Muchas gracias por mostrarnos que un consultor no deja de ser un técnico, sino que aprende a usar ese conocimiento para poder entender mejor a las personas, los procesos y los retos que implica cada empresa o negocio. Muchas gracias, Miguel y Mariana, por el espacio y a todo el equipo de Yonet. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Yonet Conecta. Si les gustó, compártanlo y síganos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio de Yonet Conecta. Y queremos recordarles que en Yonet somos partners de Microsoft especializados en Modern Work y Security. Podemos acompañarlos con todo tipo de licenciamiento, soluciones tecnológicas a la medida, opciones de hardware y pólizas de soporte, para que su empresa pueda adoptar estas herramientas con total confianza. Y recuerden, en Yonet, la tecnología no solo conecta sistemas, conecta personas.